Hola, ¿se escucha bien? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, otro año más, Andrea, hacer alguna reflexión antes que entren todos los estudiantes. Ya Y llevamos acá estamos otra vez, José, no sé, nosotros no sé si es nuestro año 11, 12, no sé, ya 12, me da 12, vergüenza. 12, 12 llevamos y el, 12. segu- y el segundo ya bajo esta modalidad, así que ya estamos como cancheros con Sí, y en con y la el virtualidad. inicio de mis 25 años como docente ininterrumpido en la uni. Bueno, hola jóvenes, ¿cómo están? Estoy viendo solo, no estoy viendo a nadie. ¿Vos estás viendo a alguien? Yo estoy viendo caras negras o unas fotos de perfil. Por Lo favor, mismo veo yo. prender las cámaras. Así entablamos un encuentro. Un encuentro. Ahí está Luciana. Hola, Buenas tardes. Luciana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 con nosotros dos, José. 12 estudiantes. Nos está faltando como 10 más o menos. Sí. De los inscriptos. Prendan las cámaras, chicos. Así nos encontramos. Sofía Fuente Alba. Tengo frío, Andrea. Está frío, está húmedo el día. Ay, yo también, yo ¿Ustedes ya también. Mira, prendieron estamos. el calorama? ¿Ya prendieron los No, todavía caloramas? no. Ah. A mí me da terror todos los años prender el calorama. Hola, Carla. Ahí Hasta se las siguen 8 y sumando. 6, 8 y 6, 8 y 7, que arranquemos. Esperemos un rato, 5 minutos, Sí. 6. Hoy tuve mal internet todo el día. A la siesta se normalizó en mi caso. Tenía miedo que no anduviese con la lluvia. Acá cae una gota, chicos, y se para todo. Se corta la luz, no anda internet. Sí. Bueno, ¿cómo dejo anotado acá en el chat? Acá, agrego en el chat. Agrego, por favor. Buenas tardes. Chicos y chicas, lo que les vamos a pedir mientras tanto, como una cuestión básica de organización nuestra y de convivencia en las aulas Zoom, es que mientras podamos tengamos las cámaras prendidas. Fundamental, no, central para la organización de la materia. No se puede dar clase no hay nadie del otro lado. Es imposible, la clase no es un... Si no, bueno, la grabamos y se la mandamos en un cassette, en un link. No, el encuentro es otra cosa, requiere poder conectarnos. Sí, hasta ahora la única que sabemos que está es Luciana. El Sí, resto, no ha dicho nada, no. Bueno, muy bien. Ahí está y Sabrina. Sabrina. Gracias, Sabrina. Hola. Vos los tuviste a todos estos chicos. ¿Te acordás de ellos, de algunos? Los tuve en primer año en filosofía y en segundo año en lógica. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Qué Bueno, ordenada esa biblioteca ahí atrás, Gustavo. Las otras tres que aparecen en cámara son un horror. los papeles son muy rebeldes, chicos. Ay, sí. Se resisten al orden, los papeles. Tienen vida propia. Bueno, son las 6:05. Vamos a ir comenzando. Vamos a tratar despacito de
de arrancar, tenemos 16 estudiantes, estamos más cerca, en realidad tenemos 13 estudiantes, los otros son conexiones habilitadas, 4, ahí tenemos a Federico. Hola Federico, bienvenido. Vamos Hola, ¿cómo están? a comenzar entonces. Bueno, lentamente. Andrea un poco no tiene que presentarse, Andrea Ruz, mi colega, porque ustedes ya la tuvieron 2 años y por lo tanto la super conocen. No es mi caso. Recién es la primera vez que que tengo el gusto de encontrarme con ustedes. Mi nombre es José María Ramón, junto con Andrea constituimos el equipo docente desde hace muchos años. En este campo de la epistemología, de la metodología, de la filosofía. Esta es una materia cuatrimestral en la que vamos a preguntarnos sobre distintos aspectos que tienen que ver con el mundo que nos rodea y lo que construimos nosotros como profesionales académicos, que es algo así como saberes técnicos, saberes científicos, saberes académicos, cómo pensar los saberes, cómo pensar la ciencia. Ya vamos a entrar en todo eso, en esa introducción. Nosotros vamos a establecer como criterio general un encuentro los días jueves, donde vamos a dar una clase teórica sobre los distintos aspectos. Ahora Andrea voy a después cederle la palabra para que ella, como responsable del área, digamos, práctica de la materia, pueda explicarles nuestra planificación de este año, un poco los ejes de este año. Esta es una materia promocional, pero se requiere asistencia y la asistencia requiere conectividad. Así como los exámenes requieren poder verlos, la asistencia también. No es posible entender a la asistencia como una conexión automática, dejar prendido un nombre y irse, digamos. Eso no es estar en el aula. En el aula es poder encontrarnos, poder conectarnos, aunque se levanten un minuto, vayan, vengan, pero es poder estar en vinculación, en escucha mutua. Si no, habría que cambiarlo por una conferencia, se graba y se les envía el link. Un encuentro es una cosa mucho más viva. Así que es vital para los estudiantes que quieran promocionar, tener asistencia. Y la asistencia requiere conectividad, requiere estar mirándonos, encontrándonos, participando. Y bueno, en ese marco yo les doy la bienvenida. Para mí es una alegría parcial, porque tenía mucha ilusión de poder volver al aula. Este formato, no sé cómo los vivirán ustedes, un formato no preferido por mí. Me encanta estar con Andrea y con mis estudiantes todos los años, encontrarnos, debatir en el aula, hacer grupos, intercambiar clases. El aula es un espacio muy hermoso, por lo menos me sigue a mí entusiasmando para desarrollar mi carrera laboral. Así que bueno, nos tenemos que adecuar nuevamente a esta desgracia del Zoom como forma cotidiana de dar clase. Así lo ha decidido la universidad para este cuatrimestre, toda la universidad, no solo económicas. Y bueno, así que adelante con el Zoom, con los formatos digitales de trabajo. A lo mejor a alguno de ustedes les caerá de perlas y le irá mejor, otros preferirán lo presencial. Bueno, cada uno va eligiendo, va prefiriendo. Bueno, ¿qué decirles? Voy a pasar entonces a que Andrea inicie un poco la organización de la cátedra y después que haga una breve síntesis de cómo vamos a trabajar, paso a hacer una pequeña introducción del encuentro de hoy. Andrea, por favor. Perfecto. Buenas tardes a las y los que están sumándose. Nosotros como les decía José María recién, epistemología es una materia promocional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están cancheros, ¿sí? Pueden aprobar la materia sin necesidad o sin tener que rendir el examen final. ¿Qué implica promocionar? Implica cumplir, como lo establece el programa, con 2 parciales que tienen sus respectivos recuperatorios y recuperatorios finales y un trabajo integrador, ¿sí?
y además cumplir con los trabajos prácticos que estimamos que van a ser 4, que vamos a realizar durante todo este semestre, durante todo este cuatrimestre, ¿sí? Les vamos a ir avisando con el tiempo necesario respecto de cada actividad, y les vamos a ir diciendo, digamos, si es una actividad que está incluida en estas actividades de promoción, ¿sí? Que son estas. Eso ustedes están recontra cancheros de las otras materias y de la trayectoria que ya tienen en la facultad, ¿sí? Así que 2 parciales, estimamos que 4 trabajos prácticos y el trabajo integrador. Siempre decimos lo mismo, ¿sí? El trabajo integrador es voluntario, ¿sí? Voluntario para aquel que quiere promocionar, pero perfectamente en esta materia se puede rendir final, ¿sí? Esto lo repetimos porque si no parece que como es una materia que se puede promocionar, tienen la obligación de promocionarla y si no conviene cursarla de vuelta hasta promocionarla. No, ¿sí? Eso organícenlo ustedes en función de los tiempos que tengan. Supongo que algunas y algunos de ustedes están trabajando y tienen otras materias. Esta es una materia de 5º año, entonces la vida de ustedes está organizada seguramente también en función de otros horarios, además de los horarios de la facultad. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Que no pasa nada más que rendir el final, si tienen que rendir el final. Esto lo quería destacar, que de hecho lo hacemos todos los años con José María, porque si no parece que como es por promoción, está la obligación de tener que promocionar. Esto por un lado, ¿sí? Las instancias de evaluación, si quieren. Nuestra idea es que todos los trabajos o los exámenes que haya que hacer los podamos hacer en el aula virtual. ¿Por qué? Porque el aula virtual va a ser como el medio de comunicación o el formato de comunicación formal entre ustedes y nosotros, entre la cátedra y nosotros. Después, para algunas cosas bastante puntuales, les vamos a pedir que en el chat nos escriban sus números de teléfono, si son tan amables, y vamos a armar un grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp es para algunas actividades puntuales que pidamos o para comunicar algo urgente, ¿sí? Pero si no, siempre preferimos la vía del aula virtual, porque además, gracias Natalia, que ya lo está escribiendo, porque además nos permite a nosotros hacer un seguimiento en el aula, ¿sí? de todo lo que vamos haciendo. Entonces, las actividades y los trabajos prácticos que hagamos los vamos a registrar, ¿sí? Más allá de lo que podamos hablar oralmente a través del aula. En el aula, ¿ustedes qué van a encontrar? El programa, ¿alguno pudo entrar ya? ¿La estuvo mirando? ¿El aula de epistemología? Profe, yo tengo un problema que no puedo entrar al aula. ¿Por qué no? No sé, me pasó con todas las materias iguales, como que no estoy matriculada. Después me dicen que sí, así que no sé, se ve que es algo mío que no pude entrar, algo personal. ¿Sabés qué te voy a pedir, Priscila, entonces? Que me mandes un mail y yo te matriculo, a ver si puedo hacerlo. Y si no Bueno, ¿me te... puede pasar su mail por chat? Sí, sí, mi mail Gracias. es andrea.rus@gmail.com. Ahí está. ¿Alguien más tiene problemas para ingresar al aula? ¿No? Bien. En el aula ustedes van a encontrarse con el programa de la asignatura y con la bibliografía obligatoria de todo el programa. Ahora vamos a centrarnos en la unidad 1, hasta que nosotros les digamos, porque es probable, ¿sí?, que
sobre todo para la segunda parte de la unidad 1, cambiemos u ofrezcamos otra bibliografía quizás más corta o más accesible para ustedes para trabajar uno de los temas centrales de la unidad 1, que son las corrientes epistemológicas. ¿Sí? Eso igual les vamos a avisar. Pero bueno, ahí van a encontrar toda la bibliografía que vamos a ir trabajando. Respecto de la bibliografía, José, ¿teníamos que decir algo más? Hay una base, chicos, pero esto no es un manual. La dinámica ofrece la oportunidad de que hagamos ajustes, que incorporemos artículos y que ustedes incorporen textos nuevos a partir de consignas que les demos. Es decir, no se rigidicen. Vamos unidad por unidad con una bibliografía base, pero con flexibilidad para crecer, para adaptarnos al rumbo que el grupo va teniendo. No te olvides, Andrea, que cada grupo, chicos, que cada grupo va dando su propio timing, su propia profundidad. Nunca jamás hay un grupo igual a otro, por suerte, y los grupos van como marcando intereses. Uno va aprendiendo después de tantos años que para allá no, que para acá es mejor, que profundizar en esta línea están más entusiasmados. Y en ese sentido se incorporan cosas pequeñas, una base, y luego para los promocionales, ¿no? Luego para los estudiantes libres o que quieren rendir el final, bueno, uno se acota al programa de lectura obligatoria y lo puede rendir a la materia cuando quiere, dentro de 2 años, 1 año, qué sé yo. Pero me refiero a los que nos van siguiendo el timing para poder promocionarla. Estructura básica de bibliografía con incorporaciones, con flexibilidades, con pequeños ajustes. Perfecto. Ustedes van a organizarse entre ustedes para realizar algunas actividades, digamos, vamos a hacer actividades de distinto tipo. Algunas van a ser individuales y los parciales, suponemos, por ejemplo, y otras van a ser grupales, por ejemplo, algún trabajo práctico o algún trabajo de formación práctica. Pero el trabajo en grupo, ¿sí?, va a tener algunas condiciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queremos fomentar en este espacio de epistemología y que queremos reforzar y en el que venimos desde hace varios años haciendo hincapié, es el tema de la oralidad de ustedes, ¿sí? Nos pasa, y lo venimos trabajando, que en general nuestros estudiantes de 5º año son muy callados, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es que suceda todo lo contrario. Entonces, como para ir trabajando esto, lo que, digamos, el trabajo en grupo lo vamos a organizar, digamos, cuando tengan que hacer ustedes alguna entrega de algún trabajo en grupo, algo que va a pasar la semana que viene, lo que les vamos a pedir es lo siguiente, que es primero que se organicen en grupos, de 3 o de 4. ¿Cómo se organizan en grupo? Eso lo deciden ustedes, ¿sí? Supongo que la mayoría se conocerá, ¿sí? Así que les vamos a pedir eso, que se organicen en grupos de 3 o de 4. Y cuando cada grupo tenga que resolver en el aula, digamos, en estos encuentros, algún tipo de actividad, o resolver antes la actividad y traerla para comentarla al resto del grupo, lo que les vamos a pedir es que cada grupo, por semana, elija un vocero. Ejemplo, para el trabajo práctico que les vamos a pedir para la semana que viene, hay un grupo que lo integran, digo cualquier cosa, Priscila, Virginia y Axel. ¿Sí? La semana que viene el vocero es Axel. Pero por ahí para la otra semana, que pedimos otro trabajo, lo que les vamos a pedir es que el vocero sea otro, Virginia. Eso lo van manejando entre ustedes. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar en cada grupo? Que frente a cada exposición, el vocero cambie. ¿Por qué queremos o por qué generamos este tipo de modalidad de trabajo? Para que todos hablen.
Eso nos parece importante a nosotros, ¿sí? Así que piensen que se van a tener que organizar de esa manera. Como les dije recién, los grupos los arman como ustedes quieran. 3 o 4 integrantes y un vocero rotativo semanalmente, digamos, ¿sí? Para las actividades que sean en grupo. Esto no quiere decir que solamente tenga que hablar ese vocero. Ese vocero por ahí es el que tiene que dar cuenta del trabajo que hicieron. Pero, de hecho, es esperable que si son 5 grupos, no hablen solamente 5 personas, sino que hablen todos. Pero que por ahí esa semana hablen más esos 5 voceros de cada grupo. ¿Fui clara con esto? Quisiera agregar algunas cosas, Sí. pero extenderme primero. Termina y vuelvo sobre el tema de la oralidad después. No, si querés, porque bueno, en general me parece que la organización está explicada. Entonces tenemos grupo de WhatsApp, aula virtual, clases por Zoom, trabajo grupal, presentación una vez a la semana de lo producido, promoción, prácticos, presencialidad solo a través de la cámara o la justificación, como algún alumno me dijo, en este momento tengo la cámara rota, me es imposible, lo voy a resolver, pero la conectividad no puede dejar una máscara negra e irse, tenemos que estar encontrándonos. Flexibilidad bibliográfica con una estructura bibliográfica de base. Materia cuatrimestral, que comenzamos hoy, hoy es miércoles y nos volvemos a encontrar jueves, miércoles y jueves. Que ya están los horarios, está todo. Hasta acá, como cierre básico de organización, alguna consulta que pucha, no dejamos claro, algo de parciales o un trabajo integrador o algo por ahí, por ir muy rápido, por favor, estamos a su total disposición. Momento de preguntas sobre la organización de la cátedra o de dudas. Profe, yo tengo una consulta. Avancen, dale. ¿Quién? No sé quién habló primero. Dale vos, Luciana. Dale vos, Luciana. Quería consultar por el tema de... Dale, por el tema de la asistencia. ¿Se toma asistencia a cada clase o cómo sería? Sí. ¿Se tiene que tener un mínimo? Lo que exige el programa, si aprobado por el Consejo Directivo, es un 70% de asistencia a las clases. Había otra chica, creo que era Priscila que había leído. O Sabrina, no sé quién era el que había hablado. Natalia, sí. Yo tengo un tema los días jueves, que yo salgo a las 5 del trabajo. La clase es a las 4. Y bueno, no sé. Nosotros no tenemos problema, pero la situación es que los jueves es día de no sé qué decirte. Nosotros no podemos ya de entrada habilitar que el 50% de las clases no vengan. Los que quieren promocionar, no los alumnos que quieren regularizar, que sí, que es una flexibilidad absolutamente mayor, digamos, obviamente. Pero si nosotros, Natalia, decimos, no hay drama, no vengan un día a la semana, listo, cerramos y nos vamos, porque va a ser un desbande. Por distintas razones justificadas, ¿no? No sé cómo lo vamos a resolver. Déjame que lo charlemos con Andrea, a ver cómo puede ser. Vos podés estar a las 5 conectada, no saliendo del trabajo. Online, podés estar. Cuarto llego y me conecto, pero bueno. Bueno, dale, lo hablamos y Andrea se comunica con vos mañana y y resolvemos ahí a ver cómo te ayudamos con eso. Y a ver igual salgo a las 5 y cuarto estoy claro, ya conectada. Es poca pérdida, es poca. Vamos a buscarle la vuelta, nadie te quiere perjudicar. Pero los estudiantes promocionales necesitan cierta presencialidad. Bueno, muy bien. Entonces, anotá esa pequeña tareita, André, que la abordemos después de clase entre los dos, a ver cómo ayudamos a Natalia.
Bueno, la primera cosa que dijo Andrea fue, bueno, chicos, la oralidad, ¿no? La oralidad. Tiene mucho que ver con la epistemología, la oralidad, porque la oralidad es un arte o una habilidad desarrollada por quienes construyen con el lenguaje saberes. No se puede hablar salvo que estemos en una etapa de delirium tremens o en una etapa, digamos, de enajenación. No se puede construir un discurso sensato y coherente y eficaz si uno no tiene con qué hacerlo. Es decir, con qué conceptos, con qué enfoques, con qué información, con qué teoría, con qué recursos uno no tiene con qué hacerlo. ¿Qué le sucede a la persona que no lee? A las personas que leemos cada vez menos, nuestros hijos, trabajadores manuales, trabajadores que a lo mejor les cuesta muchísimo adquirir nuevos conceptos, se van apagando en términos de oralidad. Son personas cada vez más calladas, porque los recursos lingüísticos que tienen que aplicar son cada vez más pobres. Cada vez saben menos sinónimos, menos verbos, menos información, menos historia, y por lo tanto les cuesta cada vez más tener una conversación fluida de 1 hora y media con otra persona sobre aspectos que no tengan que ver con lo estrictamente cercano a su vida, que puede ser que su trabajo, su comida o hábitos o cosas que están muy cercanas. El lenguaje, entonces, requiere, para ser nutrido, lectura, pero también requiere hábito, ejercicio, no solo lectura. Uno puede leer y estar muy mal preparado para poder comunicar. Es el caso ya no de a lo mejor una persona, un trabajador manual que ya no lee nada, sino de una persona muy culta que es muy tímida o que tiene pánico a los espacios sociales. Entonces es una persona que sabe mucho, pero que no ejercita, no puede desplegarse. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes están a punto, a nada, a 1 año, 2 años, en algunos casos, a nada, porque están cursando 5º año, de recibirse como licenciados, como profesionales de la Universidad Argentina, como de la Universidad Mundial, de un centro de saber. ¿Y eso qué significa? Y bueno, significa que aprobé un montón de materia, que senté el traste en la silla y que aprobé 200.000 prácticos y nada más. No, no, para nada. Significa que el resto de la sociedad les va a dar a ustedes la legitimidad, el poder de reconocerles un saber. Ahí está Fiorella Orellano, licenciada en, no sé, va a ser contadora, o allí está Pablo Martini, les presento, el licenciado en Economía, que se formó en la Universidad tal. Esa presentación requiere que los demás reconozcan en ustedes saberes, construcción académica, construcción teórica, y que por lo tanto se relacionen con ustedes desde ese lugar. Ahora bien, un licenciado no es un matasello, no es una persona mecánica que se encuentra en un hábitat pequeño llamado oficina y le da 6, 7 horas por día de pegar sellos, coser y tipear cosas. Vos tipeame la nota en la computadora, si ya, comprobante, ponés sellos. No, no tiene nada que ver con eso. Eso lo hace el auxiliar, lo hace el licenciado en momentos parciales de su desarrollo, pero lo central de un licenciado es una visión integral, una visión general de la profesión que estemos hablando, en este caso de la economía o de las ciencias económicas, y esencialmente un vínculo muy profundo con la comunidad. 1/4 de ustedes va a elegir ser docente universitario. Y la docencia universitaria requiere pararse frente a 30 personas y hablar 2 horas corridas de manera coherente y convincente. No puedo empezar a decir, bueno, sí, yo soy docente, pero en realidad estoy un poco tímido, mejor no me animo a hablarle. El arte de transmitir una idea en la docencia es vital, y eso requiere gestos, tonos, voces, articulación de ideas durante 2 horas
con ustedes, pero en general la vida docente no es así, ¿no? Ustedes la saben muy bien. Antes tuvimos otra clase, mañana tenemos otra, es decir, más o menos damos 10, 15, 20 horas semanales frente a grupos hablando. Lo mismo sucede con el otro cuarto de ustedes, con Daniela, con Sebastián, con Sabrina, que van a elegir tener un estudio. Y entonces, 4 o 5 veces al día ingresan sus clientes a ver al licenciado para asistir a sus servicios profesionales. Y el licenciado, frente a esos 4, 5 o 10 clientes diarios que vienen a consultarlo, los recibe, les explica cuál es la tarea que él hace, en qué los puede ayudar, sabe interactuar con ellos, es amable, es cordial, es claro, es coherente, es convincente, y por lo tanto esa persona se va de ese estudio, de Sabrina o Sebastián, chocho, diciendo, he encontrado un profesional para que siga mi tarea, lo voy a contratar. Fue muy claro, fue muy convincente, me encantó. Sí, a mí también me encantó, dice la esposa, el hermano, la tía, que se va de ese lugar luego de esa entrevista. ¿Por qué? Porque ese profesional está usando las artes que estudió en la universidad, entre otras la posibilidad de comunicar una idea. Ni hablar si lo llama a la radio, a Virginia o a Carolina, para hacerle una consulta, ya que es una licenciada universitaria, acerca de la nueva ley tributaria argentina, o acerca de la nueva reforma de impuestos, o queremos hacer una nota sobre el estado de las empresas en la localidad y cómo ve Virginia como contadora la situación. Es corto, es 15 minutos. Virginia, te están escuchando 20.000 personas, queremos que nos cuentes cómo estás viendo. Bueno, muchas gracias, un honor que me hayan llamado desde nuestro punto de vista, y voy articulando un conjunto de ideas como contador. Es decir, desde la prensa, desde la docencia, desde el estudio, desde el trabajo grupal, etcétera, 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 la necesidad de comunicar clara y contundentemente es fundamental en un licenciado. Y eso que parece, ustedes me estarán pensando hoy, qué obvio lo que dice este hombre, no sé para qué le pagan para decir esta tontera, eso se está perdiendo en nuestros estudiantes. Eso que es obvio, eso que les parece aburridísimo porque es natural, es evidente, es un arte científico y académico que está deteriorándose a una velocidad preocupante. El modo en que el promedio, cuidado, con el máximo respeto, que el promedio de los estudiantes universitarios avanzados se expresan deja mucho que desear. La elocuencia, la capacidad de síntesis, el tono, la claridad, lo convincente, deja mucho que desear. Y entonces entramos con el problema de estos chicos como profesionales no pueden comunicarse ante 7, 8 clientes y convencerlos de algo. Van a tener serios problemas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, todas las materias, todas las universidades estamos tratando de decir, ojo que un profesional necesita usar la comunicación interhumana como algo esencial de su desarrollo profesional. Esencial, vital. En realidad todos lo saben, necesitamos la comunicación humana en todos los campos de la vida, no solo en el campo profesional y científico, también como padres, también como ciudadanos, pero eso es harina de otro costal. Al menos como científicos y como académicos, es vital la comunicación. Por eso todas las semanas vamos a trabajar mucho el tema de Priscila, Daniela, Pablo, cuéntenos cómo trabajaron, cuáles son las ideas centrales, qué les voló la cabeza, qué los aburrió, cuáles son los conceptos centrales, explíquelo claro, relaciónelo, opine, exprese eso que usted hizo durante toda esta semana en grupo. Y eso es central. No porque queremos incomodarlo, porque queremos perturbarlo o por hincharlo, sino porque es central en su formación profesional futura. Seguramente la mitad de ustedes lo hace con gran capacidad, pero hay otros que les cuesta, que han ido hacia atrás en ese ejercicio y que necesitan recuperar esa habilidad profesional, que se llama, digamos, transversal. Es una habilidad universitaria transversal a todas las carreras y a todas las profesiones. Muy bien. Porque una cosa central, y con esto empiezo una pequeña introducción, o una cosa central en esto es que
hay como tensiones muy fuertes en el campo del desarrollo científico contemporáneo. Y uno de esas tensiones es que hay algunos avances científicos, algunos desarrollos científicos que parecieran empujarnos hacia atrás más que hacia adelante. Hay algunos desarrollos científicos que nos llevan hacia el futuro de una manera extraordinaria. La ciencia avanza para el bien, para la libertad, para la autonomía de una manera extraordinaria en los últimos 200 años, y hay algunos que parecieran amenazar algunos aspectos básicos de la sociabilidad humana que queremos preservar. Por ejemplo, para relacionarlo con el tema anterior, la capacidad de pensar. La capacidad de pensar. No de repetir, eso no es pensar. Leer y escupir no es pensar. Pensar es leer y interpretar, comparar, sacar mis conclusiones, hacer mi crítica, sacar algo que nunca imaginé que me podía entusiasmar tanto de esta idea, sacar nuevas preguntas. Me refiero, cuando hablo de pensar, no me refiero al acto biológico de pensar, sino al acto académico, científico de pensar. Hay algunos avances científicos que nos están llevando para atrás. Por ejemplo, la pantalla, la imagen. La imagen, que es algo revolucionariamente maravilloso en estos años, la revolución del ícono, es decir, de transformar palabras en íconos, de usar imágenes para entender el mundo, de reemplazar palabras por fotos, texto por video, toda esta revolución de los últimos 30 años de la imagen que nos ofrecen las pantallas, que disponemos todos los días nosotros, nos traen enorme cantidad de ventajas, enorme cantidad de avances y de oportunidades. Pero también nos traen algunas amenazas, entre ellas la capacidad de leer un texto, de comprender una idea compleja que nació allá arriba y que 3 horas después concluye aquí. Y es muy difícil, a través de una sola imagen, construir una idea abstracta. Se puede, pero cada vez es más difícil. Por ejemplo, ¿qué imagen le pondrían ustedes al concepto de clase social? ¿Dónde la encontrarían? En las fotos, en una revista, en unos videitos de Instagram, en la tele. La imagen del concepto de clase social. ¿Cuál sería esa imagen? Es complejo, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, tienen los 2 mejores dibujantes del Valle a su disposición, van a dibujar lo que ustedes le manden durante 7 horas de trabajo, lo pago yo. Díganle ustedes que dibuje el concepto de clase social, como ustedes lo quieran crear. Y va a ser muy complicado, porque hay ideas abstractas, ideas teóricas que no tienen un correlato empírico inmediato. No es manzana. Manzana, objeto. Concepto, objeto. Vaca, río. Eso es muy sencillo de dibujar, obviamente. En un segundo no necesito un dibujante para contratar. Ahora, si yo tengo que dibujar el concepto de libertad, ¿qué vamos a dibujar? ¿Un hombre rompiendo las rejas? ¿Un señor saliendo de una cárcel? ¿Una persona saliendo de epistemología y diciendo terminó? ¿Qué vamos a dibujar? Es decir, ¿cuál es el correlato empírico en el mundo de las manzanas, de los ríos, de la ropa y de los árboles y de las casas y de los mapas para el concepto de libertad? No tiene un correlato empírico, no tiene nada que ver el concepto de libertad con un hombre abriendo unas rejas, rompiendo unas rejas. Excepto que esté ese dibujito en el marco de un texto que diga la lucha por la libertad en América Latina, y entonces el texto y el dibujito decora, ambienta algo que le da sentido en el texto le da sentido al dibujito, porque el concepto abstracto de libertad no encuentra un dibujo inmediato, en general, ¿no es cierto? Puede pasar, por ejemplo, la idea de genocidio podría
con mucho esfuerzo, con mucha atención, remitirnos al Guernica, a dibujar un genocidio. Pero en realidad ese cuadro no está dibujando un genocidio. Tenemos que meterle mucha teoría al cuadro para ver allí un genocidio. Me imagino que lo conocerán todo al cuadro. Entonces, libertad, clases sociales, injusticia, pobreza, ¿no? Son conceptos, inflación, son, por decir algunos, hay 2 millones, son conceptos que usamos para construir teorías, para construir conocimiento, para poder desarrollar saberes, pero que no tienen un correlato empírico, no tienen a una manzana, a un río para ser visto. Por lo tanto, en las pantallas, ese concepto, si no hay texto, se va perdiendo, se va diluyendo, y vamos construyendo un pensamiento cada vez más primario, como los niños. Manzana, objeto. Manzana, ¿cuál es manzana? Este o este, bien, objeto. Vamos identificando manzana. El niño va tratando de construir en la primera etapa concepto con mundo. Va tratando de unir manzana, manzana. Eso habla de una pobreza en el lenguaje y luego en la posibilidad de ser pensado esto. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo de la... Según las investigaciones, no sé, yo no soy especialista, pero según las investigaciones científicas, pareciera ser que estar 99% del tiempo mirando imágenes, y esas imágenes a su vez sin contexto teórico, sin relatos, sin narrativa, como modo de consumir cultura, nos está embruteciendo de una manera extraordinaria. Nos está embruteciendo no desde el punto de vista informativo, sino formativo, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo puedo tener 200 títulos de noticias adelante mío, verlos a todos, estoy inundado informativamente y no sé qué hacer con eso, porque no tengo la capacidad formativa para pensarlo, para teorizarlo, para compararlo, para analizarlo, para poder ver qué hago. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no es cierto? Pasa todo el tiempo que uno ve una noticia que dice, por ejemplo, qué sé yo, el Procurador General de la Nación fue puesto por el bloque mayoritario a pesar de la crítica de la oposición. Entonces, un conjunto de personas que tienen la información adecuada para interpretar ese título se escandaliza. No te puedo creer, qué barbaridad. Y el resto mira y dice, ¿pero no viste la noticia? Sí, sí, la vi la noticia. ¿Y qué pensás? No sé. Porque no tengo idea de qué es el rol del procurador, qué significa procurador de la nación, quién lo debe designar, cuál es su tarea. No tengo un montón de información, pero tengo el título de la noticia. El título de la noticia me informa, pero no tengo las herramientas formativas, estructurales para poder hacer algo con esa noticia. Lo mismo sucede con un montón con el 80% de las noticias, que nos interpelan todos los días. Podemos estar informados, pero con esa información no saber qué hacer. Entra y sale sin ningún tipo de construcción desde nuestro punto. Entonces, ¿qué sucede? La ciencia puede tener, con este ejemplo cortito que les di, puede tener avances que tengan doble cara, que tengan un desarrollo positivo y negativo en distintos aspectos. Es decir, que el primer aspecto a considerar en la introducción, así para entrar en calor, es que la evolución de la ciencia es un hecho, pero su interpretación es un debate. ¿Hacia dónde va? ¿Qué efectos trae? ¿Qué consecuencias trae el desarrollo de los conocimientos científicos? Es un gran debate de acuerdo a cada uno de los temas, de acuerdo a cada uno de los aspectos que toquemos. Está muy claro que nosotros estamos parados frente a la revolución del conocimiento humano más veloz, más extrema, más transformadora, más radical, más revolucionaria que hayamos conocido en toda la historia de la especie humana. No hay otro periodo en la historia del mundo en el que, como en estos últimos 200 años, 1850, 1800, 1750,
a hoy, estos 200, 300 años, el humano haya revolucionado tras revolucionado tras revolucionado a sí mismo todo lo que sabía y transformado todo el mundo, a tal punto que pudimos pasar de masas enormes de campesinos analfabetos a conquistar Marte en 200 años, ¿no? Y todo eso es una revolución tras otra. Entonces, está claro que estamos frente a un fenómeno extraordinario, que es la ciencia. Y está claro que la ciencia está cambiando todo, y a una velocidad extraordinaria, y con una profundidad extraordinaria. Ahora, el debate sobre cómo se construye ese saber, de dónde viene ese saber, y hacia dónde va, qué impacto tiene en el mundo, abre a muchas polémicas. Como el ejemplito que le di de la imagen y de la capacidad de pensar, también le podemos dar, que lo vamos a ver más adelante, la manipulación de la vida. ¿No? La manipulación de la vida que está abriendo a tantas oportunidades para que chicas que nunca pudieron ser madres puedan ser madres, pero también para personas como la noticia que vimos hoy, de una persona de 65 años o 67 años que fue madre, ¿no? O también el alquiler de vientres, o también la compra de bebé, o también estamos todos mirando cómo entramos en la fase del gran debate del siglo XXI que está por comenzar, que es si decidimos o no, estamos allí en las puertas de una decisión trascendente, si decidimos o no hacer superhumanos o no. Hacerlos o no. Ya están las condiciones técnicas para que mis hijos sean modificados y repensados y manipulados para ser mucho mejor que yo. Ya están las condiciones técnicas para hacer eso. Ahora viene un gran debate acerca de si la ciencia se va a animar, si la ley se lo va a permitir, si las naciones lo van a habilitar, de hacer dos razas. En este caso sí incluiría el concepto de raza, porque en este caso sería una estructura genética nueva, distinta, dado que podemos, a través de la técnica de CRISPR y otras técnicas más, cortar y pegar el genoma humano y hacer otro humano, un humano, vamos a decir así, a la carta. Lo quiero así, lo quiero así a mis hijos. Y a partir de ahí la posibilidad, todavía no inmediata, pero en los próximos años, de que los ricos elijan la forma en que quieren a sus hijos y vayan gestándose dos razas o dos grupos humanos radicalmente distintos. No por su apariencia, no por su belleza, sino por su estructura genética. Entonces vayan naciendo humanos a la carta. Eso estamos en las puertas de ese debate. Lo vamos a hacer como la clonación humana. ¿Lo vamos a permitir? ¿No lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a prohibir? Bueno, la ciencia avanza a una velocidad tal que te dice estamos en condiciones. Bueno, ¿por qué avanzó tanto? ¿Qué cambios tuvo que pasar? ¿No? Volvemos un poquito para atrás. Piensen esto, ¿desde cuándo es así? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos un conocimiento científico? ¿Cómo nació esto? ¿Por qué evoluciona tan rápidamente? ¿De qué manera? En las ciencias económicas, por ejemplo, es extraordinario la capacidad que ha tenido la humanidad de alimentar a 7.100 millones de seres humanos. Pasamos de 900 millones en 1870, 900 a 7.000. Es decir, que multiplicamos por 8 la cantidad de bocas que había que alimentar en todo el planeta. Y eso se hizo gracias a las logísticas, a los mercados, a la administración del dinero, a la administración de las demandas, de las ofertas, a la organización logística. Se hizo gracias a revoluciones de la macroeconomía que estabilizó y nos pasamos de 3 años de opulencia a 5 años de hambrunas y luego 3 años de opulencia. Se estabilizaron los mercados. Y todo eso requirió miles de economistas y de contadores y de licenciados o de expertos en administración para que este mecanismo pueda fluir, para que el supermercado de la Anónima que está en la esquina de tu casa sea todo el año parecido, que es algo extraordinario. Que el supermercado de la Anónima tenga todo el año más o menos una continuidad parecida, es algo que los invito a ser pensado. Es choqueante. ¿Cómo logramos que todo el año tenga
latas, gaseosa, queso, fiambre, pan, ¿no? Fruta, jabón, ropa, todo el año, en invierno con nevadas, en verano con calor, en crisis del petróleo, en no crisis del petróleo. Los supermercados allí proveen a todos los seres humanos, digamos, integrados al sistema capitalista mundial, porque hay algunos que no tienen supermercados y que están todavía fuera del sistema capitalista de consumo, pero yo les puedo asegurar, conozco varios países, que los países más pobres del mundo, entre ellos Venezuela o Bolivia, tienen todas sus ciudades principales decenas de supermercados en todas sus barriadas, aún en los países más pobres. No todos, pero en muchísimos países pobres los supermercados habitan todas las barriadas de sus ciudades. ¿Cómo es posible que en el norte pobre argentino, que en el norte pobre boliviano, o que en zonas venezolanas o en el norte pobre brasilero, sus ciudades estén llenas de supermercados abarrotados de mercadería? Es una cosa de loco. Si se llevan esto para pensar, se van a dar cuenta que yo le digo, es una cosa de loco. Requiere una enorme maquinaria global de producción, de logística, de administración constante, sin importar clima, crisis, de nada. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque la ciencia fue desarrollándose de una manera estrepitosa. ¿Y gracias a qué? Bueno, gracias a la posibilidad de desprenderse de la religión. Es decir, acá tenemos el primer concepto que tenemos que entablar, así como introductorio, mañana lo vamos a retomar. No es posible esto si nosotros no desafiamos a la religión entendida como dogma de cómo funcionaba el mundo hasta 1850, hasta 1550. Es decir, hasta el siglo XVI la religión pretendía, las religiones, y especialmente la católica en Occidente, pretendía enseñarnos cómo era el mundo. Usted no observe nada. No, pero que yo... Lea esto, acá tiene el texto sagrado, acá está todo. Si usted quiere conocer el mundo, lea esto, que para eso están los sabios, los intérpretes y Dios. ¿O usted cree que usted puede ir por ahí desafiando los saberes que tenemos escritos por acá y ocurriéndosele cosas nuevas? ¿Quién se cree que es usted? ¿Un petulante, un soberbio? No, la verdad ya está escrita hace milenios. Acá está, estúdiela. Recién cuando rompimos con ese mandato de que la verdad ya estaba escrita, de que el mundo tal como era ya se conocía y solo había que repetir esos saberes, pudimos iniciar un camino de construcción de saberes nuevos, llamados saberes científicos. Y de eso tenemos que aprender mucho en la materia en las próximas 2 semanas o 3. Historia de la ciencia, nacimiento de la ciencia. ¿De dónde viene esta dinámica, este remolino infernal en el que estamos metidos hoy? ¿De dónde? ¿Cómo nace? Piensen ustedes que el arte del pensamiento conservador, la antítesis de la ciencia es no interpretes, repetí. No, porque a mí me gustaría, yo lo que estuve... Usted no piense nada, usted repita, para eso estoy yo. Yo soy su padre, soy su pastor, soy su político, soy su mesías. Usted repita lo que yo le voy a decir ahora. Cuando nosotros decimos eduquemos a niños críticos, ¿qué le estamos diciendo? Que tenemos que educar a niños que se pregunten sobre los distintos aspectos de su crecimiento, sobre la comida, sobre el goce, sobre el juego, sobre el arte. No, es para la mayoría de la civilización progresista es atroz decirle al niño, escúchame, yo tengo un hijo que se llama Suria. Suria, vos vas a ir el sábado a música y el martes a fútbol y el lunes vas a ir a los Boy Scouts. Así que prepárate. 5 años. Pero yo quería... Usted va a ir ahí. Eso hoy, ¿cómo lo vemos? Una cosa atroz. Lo vemos como un abuso absoluto de autoridad de alguien que no contempla la voz del otro, como una especie de mesías que sabe perfectamente que el otro es un infradotado, que no tiene que opinar nada, que tiene que repetir lo que yo, la verdad que tengo.
Por supuesto, en el caso del niño es algo complejo porque cierta autoridad de saberes, cierta autoridad de tutela existe. No se puede delegar completamente en un niño crítico las decisiones, es un tema un poquito específico, pero lo uso grotescamente para que ustedes entiendan la idea del pensamiento conservador, la idea del pensamiento anticientífico. Entonces, usted no, es que a mí me parece, yo tenía ganas de ir a jugar a la plaza, no. Usted va a ir al club porque yo quiero que aprenda fútbol. Hoy lo veríamos como una cosa atroz. Hoy, ¿qué hace un padre razonable? Hijo, están los recursos para hacer A, B y C. Pienso que lo mejor para vos es A o es B. ¿Vos qué pensás? ¿Qué te gustaría más? Porque yo vi, que me gusta, hay una interacción. Lo mismo pasa con la ropa. ¿Vieron qué pasa con la ropa? Especialmente que las madres se dividen en dos grandes grupos. Te traje la ropa. Y la otra es, ¿qué te gusta más? No le voy a dar a elegir, ella tiene 8 años. ¿Qué pensás? ¿Que va a elegir 8 años los pantalones? ¿Sos loco vos? No, para eso estoy yo. Este es el que te va a poner vos. Eso es como una cosa bastante cercana a lo atroz, a el pensamiento totalmente conservador, autoritario, vertical, paternalista. Bueno, ahora eso llevémoslo a las sociedades, a los escolares, llevémoslo a los educandos, a las sociedades de todo tipo. Ese es el pensamiento que impide preguntarnos de qué otro modo puede ser, qué otra cosa me gustaría, de qué otra manera puedo descubrir el mundo. Usted no piense de qué otra manera. Aprenda lo que yo le estoy enseñando. No, pero profesor, a mí me dijeron que en epistemología, para eso estoy yo. No. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que hubo una lucha, y creo que todavía la hay, muy grande, por desprendernos de esos pensamientos que en materia de comprensión del mundo los poseían las iglesias. Y nos explicaban a todos nosotros cómo era el mundo. Eso se llamó revolución científica, capítulo que les pido busquen para mañana algo, busquen así medio rápido, qué fue la revolución científica, porque algo de eso vamos a hablar. También del pensamiento mágico, el pensamiento mágico que de ninguna manera lo superamos, tampoco el pensamiento religioso. Las sociedades contemporáneas son tan religiosas como las sociedades de hace 50 o 60 años atrás. Lo que sucede es que el modo de religiosidad va cambiando y se va transformando en una religiosidad compatible de alguna manera o menos conflictiva con el mundo científico. Ahora, quedan zonas de conflicto, muchas zonas de conflicto. ¿Cuáles son? Ejemplos. Sebastián, Virginia, ¿qué áreas, temas, puntos de conflicto quedan, luchas entre la religión y la ciencia? Hoy, ahora, caliente, que sangran, que nos rodean. Camila, ¿qué se te ocurre? La legalización del aborto puede ser. El aborto, sin duda. Más bien, más que el aborto, todos los campos de manipulación de la vida. Aborto, gestación in vitro, gestación por alquiler de vientre, clonación, preservación de óvulos fecundados, por decir 5 o 6, pero son muchos más. Todos los campos de la manipulación de la vida desde el punto de vista de la ciencia. O lo hacen científicos, lo hacen laboratorio, lo hacen médicos. Manipulan la vida, lo que para la religión debería quedar reservado a el destino que Dios define para nosotros, y no a la intervención humana. Ahí hay un campo de conflicto, hay un campo de lucha, hay un campo de lucha en la educación, con las escuelas religiosas y públicas, hay un campo de lucha en la legislación, marcha celeste y verde, hay un campo de lucha en todos los sentidos acerca de la manipulación de la vida, entre la religión y los enfoques más basados en aspectos técnicos y científicos. ¿Qué otros temas están así, sangrando, calientes, de lucha entre estos dos enfoques de la vida? Que se les pueda ocurrir. ¿Separación iglesia-estado? No, Camila, porque sí coincido con vos, sí lo sigue siendo en zonas lejanas a nosotros. En eso sí, lo sigue siendo en Irán, lo sigue siendo en Pakistán,
lo sigue siendo en Irak, es decir, en otras zonas donde la religiosidad musulmana o de otro tipo, que no sea la católica, tiene una gran influencia, sigue estando este tema presente. Piensen ustedes que la autoridad mayor de Irán es el rabino, no es el presidente, porque todavía sigue siendo una teocracia. Así que tenés razón, si nos vamos un poco lejos de nuestro campo cercano, que es América Latina y Europa, o América y Europa, tenés razón. Yo estaba por ahí chipeando más cerca, ¿no? Pero en el campo occidental ese tema está muy superado. Hay pocas batallas y pocas guerras en ese aspecto, pero sí fue muy fuerte, fue muy duro. La Argentina, para separarse de la religión como doctrina de Estado obligatoria, tuvo crisis muy grandes. La primera fue con Roca, que estableció una educación no religiosa para las escuelas argentinas. Eso llevó a la ruptura diplomática, una pelea feroz entre el Vaticano y la Argentina de un largo tiempo, no lo recuerdo si son 2 años o 3 años o más, de quita de relaciones diplomáticas, porque para la Iglesia Católica era vital que en cada aula haya educación católica, ¿no? Y eso se quitó y fue muy violento. Tuvimos ese ejemplo, por ejemplo. Después tuvimos en la Constitución del 94, la reforma de 1994, la reforma constitucional, sacamos la obligación, sí o sí, de que los presidentes sean católicos, apostólicos, romanos. Hasta 1994, todos los presidentes que querían ser elegidos, primero debían ser bautizados, confirmados, y absolutamente católicos y apostólicos romanos. Se sacó y eso trajo su conflicto, menor, pero lo trajo. O sea que sí, la separación todavía sigue teniendo aspectos conflictivos. Así que me retracto, Camila, eso sigue estando. Con un fuego pequeño, pero sigue estando esa guerra de guerrilla, porque empieza a aparecer otros aspectos. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, o de la ley de educación integral sexual, no sé cómo es, ESI, educación sexual integral, sí. Sí. La ley de educación sexual integral trae muchos conflictos. Y eso es, ustedes vieron la campaña nacional Con mis hijos no. Con mis hijos no. No te metas con mis hijos. Hay una campaña nacional que el Movimiento Celeste, que es un movimiento mixto de católicos y evangélicos, impulsa en todo el país. Con mis hijos no. ¿Qué significa con mis hijos no? No se metan con la educación sexual de mis hijos, eso es sagrado, eso pertenece a mi familia, no quiero que ninguna maestra le enseñe cosas raras, a masturbarse, a que existen, que los travestis tienen derechos, esto, lo otro, que los gays, no. Saque todo eso, mate todo eso, déjenme a mí enseñarle a mis hijos. Esa lucha está ahora vigente y es, sin duda, una lucha que incluye la separación del Estado de la religión. Es decir, la religión lucha por imponerle al Estado límites. ¿No? Por imponerle al Estado límites. Bueno, otro de los aspectos. Muy bien. Es decir, que podríamos seguir, pero no es el objetivo de la clase de hoy. Hay campos menores aún. Antes todo era así en 1500. En el 1600 y en el 1700 ni les digo. Todo era campo de lucha, una ciencia que querían hacer frente a una religión que lo gobernaba todo. Las universidades, en principio, la ciencia no puede nacer en las universidades. Las universidades fueron durante mucho tiempo instituciones muy conservadoras, dominadas por clérigos, por lo tanto había que ir a hacer ciencia a otro lado, porque allí era el palacio de la repetición de textos, no del pensamiento crítico. Y piensen ustedes que nosotros ustedes están acá estudiando hoy, Daniela, Camila, Sebastián, que está riéndose, que debe estar con otras cosas, porque gracioso no dije nada, está escuchando chistes por auricular, pero todos ustedes están acá, creo yo, gracias a que la universidad es pública y gratuita y libre. Sí, y sí, porque si no fuera, a lo mejor la mitad de ustedes no lo hubiese podido pagar,
o a lo mejor la mitad de ustedes no hubiese podido ingresar por su élite social, o la mitad de ustedes no hubiese podido ingresar por su examen de ingreso. O sea, estamos acá en principio, vamos a suponer, digamos, hagamos ese ejercicio general, estamos todos acá gracias al modelo de universidad que tenemos. Y ese modelo de universidad que tenemos, ¿desde cuándo es así? ¿Por qué es así? ¿Siempre fue así? No, no siempre fue así. En 1918, se produce la revolución universitaria llamada Reforma del 18, en donde los estudiantes luchan contra los clérigos que dominaban la Universidad de Córdoba y otras universidades y logran construir una ley, gracias a Irigoyen y a esos jóvenes, logran construir una ley de una universidad nueva en donde la religión no domine las universidades, pero hasta ese momento así lo hacía. Es decir, y ahí se empieza a gestar esta universidad que hoy tienen, que por otro lado quiero decirles es una de las pocas universidades del mundo que queda de libre acceso y gratuita. Ustedes cruzan cualquier frontera, vayan para cualquier lado, agarren el avión para cualquier lado, pongan el dedo en el globo terráqueo donde quieran, y estudiar en la universidad es un privilegio. Es un enorme privilegio porque las tasas arancelarias son enormes, o los cupos son restringidos, o los exámenes de ingreso son muy, muy crueles, o ambas cosas, o se requiere una graduación secundaria con altísimas notas para poder entrar, o combinación de todo ese tipo de cosas para poder ingresar. La única que yo conozco que es para todos, que cumplen 18 y tengan el secundario completo, aún sin el secundario completo, se puede ingresar a la Universidad Argentina, es la nuestra, y es gratuita. Bueno, eso se lo debemos a esos revolucionarios que lucharon en contra de la Iglesia en la Universidad Argentina. Y como nosotros, otros en Venezuela, en España, en Francia, en Inglaterra, en distintos tiempos históricos, en distintos momentos. Es decir, sintetizando, la ciencia, el conocimiento científico y técnico se abre camino en un campo de lucha contra otras formas de dominio del saber, otras maneras de regular, de dominar el saber, entre ellas, y la principal, el religioso, pero no solo el religioso, otras formas también, por ejemplo, las tradiciones monárquicas, o las tradiciones tiránicas. Las tiranías, aunque no sean religiosas, tienen pánico al conocimiento científico, porque como todo tirano, ¿qué necesita un tirano? Necesita orden, necesita repetición, necesita costumbre, necesita que las personas obedezcan. No te preguntes, obedece. Estos son los procedimientos. Entonces las tiranías, díganme una tiranía que tenga una universidad de ciencias sociales interesante. Una, tiranía, dictadura, o régimen militar, o como le quieran llamar. No hay ninguno en el mundo, porque en ningún lugar tolerarían que se discuta el poder, que se discuta la libertad, que se discuta la democracia, es decir, las tiranías obligan a las sociedades a repetir, como otras formas religiosas. Así que no es la única. El enemigo de la ciencia no es solo la religión, es también otros regímenes que regulan las sociedades y el saber. Bueno, entonces de lo que se trata es de pensar que la ciencia se abre camino frente a resistencias, diferentes resistencias, a veces autoritarias desde afuera y a veces culturales. La ciencia se abre camino frente a resistencias culturales, que no están, entre comillas, impuestas por una autoridad vertical que impide pensar como un sacerdote, como un clérigo o un tirano. A veces somos nosotros mismos los que por tradición, por cultura, por conocimiento popular, por historia familiar o nacional, nos impedimos pensar en términos científicos, ¿no? Demos ejemplos. Se nota mucho en la tradición argentina, y supongo que en todo el mundo, la tradición mágica, por ejemplo, con la alimentación. Nosotros hemos creado la idea maravillosa de que no hay vínculo entre lo que comemos y lo que somos, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo estoy comiendo mucho, pero estoy gordo, ¿no? Estoy gordo, sí, estoy gordo, pero será porque no, para mí, ¿sabes qué es? Que me duele mucho la espalda. Entonces empiezo a inventar cosas de por qué estoy gordo. Y la dieta que voy a hacer es una dieta
que no tiene nada que ver con lo que me dijo el médico, porque es un embole el médico. Voy a agarrar la revista X que me pasó mi prima, extraordinaria la dieta que está haciendo Jennifer López, de la dieta de la luna. Entonces, esta dieta sí, ahí me voy a engañar. Entonces empieza a aparecer todo un pensamiento de el horóscopo, las piedras, la magia, los famosos, lo inexplicable, la astrología. Empieza a aparecer todo un montón de saberes que se meten en nuestra propia cultura, que están alejadas del pensamiento científico, del pensamiento técnico, científico y racional que hemos sabido construir, y sin embargo, a pesar de estar alejadas, nos aferramos a él por distintas razones culturales, que también operan como un freno al avance de algunos campos científicos, operan como un freno. En ese sentido, las sociedades conservadoras son las sociedades frías, se les llama, ¿no? Esa sociedad donde no pasa nada, en donde el cambio, donde la costumbre está muy arraigada, en donde hay pensamientos mágicos de todo tipo. A ver, ayúdenme a pensar qué pensamientos mágicos nos invaden, nos envuelven, o a otros que están cerca como sociedad argentina. Por ejemplo, pensamientos anticientíficos que están allí presentes en nosotros. Martín Duñabeitia. Martín, ¿qué pensamientos mágicos nos invaden? Federico López. Ejemplos sencillos, cualquier cosa, ¿qué se les ocurre? ¿La existencia de un Dios puede ser? Sí, pero yo no me refería a los religiosos, pero sí, sin duda es el pensamiento mágico por excelencia, ¿no es cierto? Pero yo me refería a otro tipo de saberes no religiosos, porque de eso ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué saberes no religiosos, qué saberes mágicos nos invaden, nos envuelven, sostenemos? La Navidad, Papá Noel, los regalos. Navidad, pero la diferencia con que Navidad es una convención en la cual nosotros no creemos en Papá Noel. También. Nosotros no pensamos que Papá Noel va a bajar y nos va a traer los regalos. Es una convención mágica para los niños, pero está más asociado a la tradición de la recreación infantil y del festejo de fin de año que a la creencia de que existe un ser que puede regalar regalos, ¿no? En ese sentido, nosotros no nos autoengañamos, por lo menos a partir de los 15 años, 14 años, eso no sucede, puede suceder en los niños. Yo me refiero a pensamientos mágicos reales que tenemos. ¿El horóscopo, la carta astral? El horóscopo es nítido, esto está muy claro, por supuesto. El horóscopo. ¿Cuántos de ustedes miran el horóscopo? De vez en cuando. Bueno, ahí, Luciana, tuvo valentía de decir yo. Bueno, Luciana mira el horóscopo y va a ver si se enamora este año, si se gana dinero, y qué sé yo, y aparece ahí que le espera, y que fue pero muy gracioso esos videos compactos el año pasado con todos los vaticinios de los horóscopos para el 2020. Eso fue extraordinario, ¿no? No sé si lo han visto, busquen, ¿no? Busquen en YouTube vaticinios del horóscopo del año 2020, porque todos en febrero decían que el año va a ser maravilloso, a vos te va a tocar viajar mucho, y todos los manos santas pronosticaban cosas extraordinarias, ¿no? Y a los 20 días se cerró el mundo y no había... Bueno, pero búsquenlo porque está todo tipo de cosas graciosas de qué nos proponía el horóscopo para el 2020. Bueno, el horóscopo, el tema de la dieta sin esfuerzo, es un pensamiento mágico, la idea de que yo puedo bajar rápido, puedo bajar bien sin sufrir, es una técnica especial, vos porque no la conocés, pero mi tía la hizo en Canadá, no sabés. Comés todo lo que querés, no sufrís nada y en 6 meses bajaste 10 kilos, es maravilloso. La idea de que encontré una fórmula secreta. ¿Y por qué no la...? No, porque esto es un tema nuevo, no lo conoce nadie, viene de un tal lado, me pasó el dato,
¿no? Y aparece esta idea de una fórmula mágica que solo pocos conocen, que me van a dar a mí y que con eso voy a hacer un cambio trascendente. La dieta se ve mucho. Las teorías conspirativas también. En el pensamiento político están permanentes. Hay mesas de poderosos que deciden todo nuestro destino. Ya está todo decidido. Nosotros somos simples marionetas. Vos pensás que nosotros vamos, que esto está abierto. No, no. Hay gente muy poderosa que decide todo lo que va a pasar en el mundo. Mirá si lo vamos a decir nosotros. Y eso fluye. La idea de mesas secretas en donde se juntan 15 y deciden qué país va a ser rico, pobre, cuánto, dónde, qué. Y nosotros somos simples marionetas que circulan. Bill Gates domina el mundo. ¿Y cómo lo domina? Y no sé, pero está clarísimo que el tipo domina el mundo, con el poder que tiene, dominan el mundo. Entonces la idea de mesas redondas, de sectas poderosas que definen los destinos de las poblaciones, está muy desarrollada en el pensamiento político contemporáneo. Porque además eso trae como otro tema del pensamiento mágico, que es la idea de que la culpa está puesta en otro lado, ¿no? El pensamiento mágico siempre es un pensamiento, digamos, condescendiente con nosotros mismos. Hay fuerzas que están allí que exceden mi capacidad, mi posibilidad o nuestra posibilidad como sociedad. En este mundo lleno de gente que domina todo, nosotros no podemos hacer nada, somos solo meras marionetas. Y eso también está muy presente, conspiraciones, mesas redondas que dominan el planeta, que no tiene nada que ver con el pensamiento político que analiza el poder, dónde está el poder, quién tiene poder, cuánto influyen los poderosos, los banqueros, las empresas, los partidos, los líderes, el Vaticano. Eso es otra cosa, el FMI, Juan, Pedro, Bill Gates. Digamos, la ciencia política estudia el poder y sus influencias y sus relaciones, pero siempre en el marco de un análisis abierto, público, probado, donde se muestran los datos, donde el estudio del poder y las influencias se analizan a la luz del conocimiento humano y no a la luz de la oscuridad del misterio, de lo secreto, de lo improbable, ¿no? No. Bueno, entonces mesas de sabios, mesas de poderosos, dietas mágicas, horóscopo. La otra cosa que es un conocimiento mágico muy fuerte, muy arraigado, es la idea de que nuestros hijos, yo no sé de dónde salió. Yo la verdad que no sé de dónde salió este chico. No sabe. No, es decir, la idea de que ese ser que tiene 9, que tiene 10, no requiere para lograr A, B y C un enorme trabajo de su mundo, su ciudad, su familia. Tonucci dice algo, Tonucci es un urbanista especializado en los niños del mundo, italiano extraordinario, que dice, para educar a un niño se necesita un mundo. Es decir, no solo un padre. Dice, no, a mí no me importa el mundo, yo lo educo yo, conmigo alcanza. No, para educar a un niño se necesita un mundo. Necesita a los padres, necesita a los docentes, necesita a los vecinos, la urbe, la ciudad, la cultura, el lenguaje. Y todo eso influye en el niño, ¿no? Entonces la idea de que podemos educar a un niño sin esfuerzo, que sale, que es un zapallo, digamos, que crece solo, silvestre, y que ese crecimiento va a dar buenos frutos, es un pensamiento mágico. Ese pensamiento que no hay relación entre mi esfuerzo y lo producido. Y no, sí, hay una relación. Lo mismo sucede con el estudiante universitario. Esa idea que tenemos de que podemos, una idea nueva que yo observo mucho en ustedes, no en ustedes, sino en ustedes jóvenes estudiantes de universitarios del mundo, nuevos, que yo puedo hacer 254 millones de cosas y estudiar una carrera universitaria. Y ese es un pensamiento mágico, ¿no? Entonces vos le preguntás, que yo, Sofía, y vos, no, yo tengo un trabajo porque necesito trabajar, ajá, y tengo novio, sí, el novio tengo que atender viernes y sábado, tengo que salir, si no me quedaría solo, sí. Y además me encanta hacer gimnasia, o sea, yo no puedo estar sin estar 3 veces por semana en el gym porque me hace bien a mi cuerpo, estoy estudiando a full la carrera, me encanta cocinar todos los días y sacar el perro. Y vos empezás a carburar
¿y esto cómo lo ensamblás en un estudio universitario? No, yo me arreglo, hago todo. Pero en limpio, ¿cuántas horas estudié? No sé, depende del día. Y al fin y al cabo, estudiamos lo mínimo de lo mínimo, hacemos trabajo en grupo, vos haces la 1, yo la 2, vos la 3, así nadie hace nada. Promociono con lo mínimo para no tener que rendir. Entonces voy construyendo la idea de que puedo estudiar en la universidad sin estudiar. Que cada vez puedo seguir pasando estudiando menos, dedicándole menos, metiendo otras cosas en esa agenda. Eso es lo que yo veo en los últimos 7, 8 años con mucha nitidez. No en ustedes, vuelvo a decir, en general. Que yo puedo hacer cada vez más cosas y a la vez mantener mi carrera universitaria. Y eso es un pensamiento mágico. Lo que estás manteniendo no es una carrera universitaria, lo que estás manteniendo es una acreditación universitaria, que es otra cosa. Estás juntando 6 y 7 aprobados. Vas amontonando 6 y 7. Ya tengo 9 materias adentro. Y estudié re poco. Tengo hijo, esposo, trabajo, esto, de gimnasio. Voy a la peluquería 3 veces por mes. Me encanta salir a caminar, sacar el... Y a la vez ya me saqué 9 materias este año. Bueno, sí. Pero, ¿cómo te fue? No, con lo justo. Bueno, voy acumulando acreditación. Pero otra cosa es haciendo un compromiso universitario. En la mayoría de los casos se extienden, ¿no? Cuando estudiábamos con Andrea, ¿por qué no abandono? Porque ya llevo 9 años acá. Estoy repodrida de estudiar. Profe, abandono porque ya está. No sé, me faltan todavía 2 años, hace 9 y no va. ¿Y por qué hace 9 que está ahí? No, hace 9 porque tengo que trabajar, que mi novio, que mi hijo, que el perro, que el gimnasio, que va y sumamos, y las vacaciones, me voy a tomar vacaciones, que soy un robot, no, yo en enero me tengo que tomar vacaciones, robot no soy, y voy sumando, y cuando me quiero acordar, dije, no, al final abandono porque no me da. No es que no te da, te sobra cabeza. El problema es que la idea de mate, alpargata y traste sentado horas durante 6 años es lo que no te va. Y esa idea de que yo puedo hacer una carrera sin estudiar es pensamiento mágico. Puedo bajar de peso sin hacer gimnasia y sin hacer dieta. Puedo tener una vida próspera mirando el horóscopo. Puedo tener hijos ejemplares sin esfuerzo sobre ellos, sin dedicación y sin compromiso. Todo eso es pensamiento mágico que opera en el mundo, digo ejemplos, no ejemplos, pero en muchísimos más, que no tienen que ver con la relación entre causa-efecto, la relación que entendemos más o menos posible entre salud y alimentación, entre educación y capacidad de nuestros hijos, entre título universitario y esfuerzo, ciertas relaciones lógicas que la ciencia más o menos entiende. Y eso se ve mucho. Lo mismo sucede con las votaciones, con la prosperidad, por ejemplo, la idea de que queremos vivir cada vez mejor, pero trabajando cada vez menos, esa es una cosa, o produciendo cada vez menos, no trabajando cada vez menos, siendo cada vez menos productivos. Eso también está presente en las comunidades. Yo tengo derecho, pero a la hora de lo producido somos cada vez más pobres. Bueno, un montón de pensamientos mágicos. Es decir, el pensamiento mágico es todo aquel pensamiento cultural en nuestras tradiciones de todo el mundo, no es solo argentino, que no tiene una ligación lógica, racional, basado en un razonamiento empírico, lógico empírico, basado en hechos. Se basa en fantasía. Lo mismo sucede con los curanderos, lo mismo sucede con los mesías políticos. Este nos va a salvar. Me encantó, este nos va a salvar. Lo voy a votar porque nos va a salvar. Pero así, sí, porque a él le sobra. Vos viste lo bien que habla, este nos va a salvar. Esta idea de mesías, salvadores, ¿no? Es pensamiento mágico en la política en ese caso, ¿no? Bueno. Muy bien. Pensamiento mágico, dijimos, ya hablamos suficiente. Pensamiento religioso, dijimos, ya hablamos suficiente. Pensamiento autoritario, vertical, hablamos suficiente. Son 3 aspectos de las resistencias que el desarrollo científico ha tenido que vencer o tiene que vencer para poder avanzar. Y estos pueden ser culturales, de autoridad o institucionales, es decir, personas, gobiernos, leyes,
pueden ser históricas, pueden ser religiosas, pueden emanar de distintos lugares. La ciencia no llegó a este punto gratis, dio batallas, muchas batallas, venció muchos obstáculos, muchas resistencias. Cuando hablo de la ciencia hablo en general, no como un genérico promedio, porque no es lo mismo la ciencia política que la biología, que la economía, que la astronomía. Cada una tiene su propia historia, pero como un genérico podemos decir que todas comparten esta historia, la de vencer resistencias, y que como ustedes bien dijeron, no terminaron esas resistencias, no está exenta de resistencias. Bueno, primer elemento de la materia. ¿De dónde venimos? ¿Qué resistencias? ¿Cuáles fueron esas batallas? Mañana vamos a ver el caso de Galileo, que fue a lo mejor un icono interesante para plantear las primeras resistencias e interesantes que vale la pena estudiar. El segundo punto es hacia dónde va. Y de la materia también vamos a hablar un poco, y qué cosas transforma. De dónde viene, qué resistencias tiene y hacia dónde va. Dijimos al pasar que hacia dónde va tiene fortalezas y amenazas. Dimos el ejemplo de las pantallas, de la cultura de la imagen en el impacto sobre la capacidad de pensamiento, pero qué otros rumbos ustedes creen, qué otras proyecciones hacia dónde va la ciencia en el siglo XXI que estamos viviendo. Todos ustedes son chicos muy jovencitos y ustedes saben que su expectativa de vida, mucho más si se gradúan y se ejercen como profesionales, va a estar bastante por encima de los 100 años, si no son obesos, bastante por encima de los 100 años. Es decir, que les queda en promedio 70, 60 años por delante, en promedio, de vida. Van a recibir todo el impacto de lleno de hacia dónde va la ciencia. Van a recibirlo completo. Bueno, ¿hacia dónde va la ciencia? Que cada uno diga, bueno, yo pienso que si las cosas siguen así en este campo, dentro de poco tiempo, podemos estar frente a este dilema o a este problema, o podemos estar resolviendo este problema, o podemos imaginarnos este escenario. No estoy hablando de escenarios de ciencia ficción a 200 años, no, estoy hablando de 20 años, 30 años, 40 años, acá. Cosas que van a recibir ustedes el impacto de lleno en el pecho. Virginia Brignoli, ¿qué futuro, hacia dónde nos lleva la ciencia? En algún campo que se te ocurra. Vayan pensando todo. ¿Hacia dónde? ¿En qué tema? Tira algo. ¿No es un concepto muy abarcativo? Sí, bueno, te lo reduzco, te lo achico. ¿Hacia dónde va la ciencia en la transformación habitacional? En el hábitat. Ciencia, hábitat y sociedad. Los próximos 20, 30 años. ¿Qué imaginas? Así. Alguien que imagine el hábitat dentro de 30 años. Yo me imagino, profe, cada vez trabajos home office, que van a ir desapareciendo la mayoría de las oficinas y demás. Perfecto. Después pensaremos en otro momento el impacto que esto puede tener, pero digamos, hay una dinámica del mercado laboral donde el home office aparece con fuerza en los próximos años. Perfecto. Sofía, ¿qué imaginás a futuro en otros campos? El transporte, en el turismo, en el hábitat, en la educación, en la fábrica, en la política, en la medicina, en la comida. No sé si se escucha. ¿Sí? Sí. Un avance tecnológico. ¿En qué sentido? ¿En qué tema? ¿Cómo? Y yo creo que cada vez va a ser más abarcativo en todos los sentidos. Sí, pero la consigna es otra. ¿Cómo imaginás la evolución científica y su impacto en tu vida o en tu sociedad en los próximos 20 o 30 años en algún área, en algún tema? ¿Hacia dónde va la ciencia en algún tema? Una dijo, en el tema laboral va hacia allá. Muy bien, con una enorme cantidad de impactos posibles. Irina Napal, ¿para dónde va la ciencia? En algún campo. Axel. ¿Qué tal?
pregunta, profe. Yo me imagino en el aspecto o la rama de la medicina, la ciencia da como ya dio un gran salto y de acá al futuro va a tener más avances a punto de, o sea, al punto de poder hacer operaciones muy complicadas, cosas así, para poder alargar la vida, Bien, algo así es lo que me imagino. la extensión de la vida a través de la medicina. Sí, Claro, algo así, sí. sin duda. Muy bien. Eso va a traer un gran problema. Va a traer un gran impacto. Si es verdad que vamos a vivir 100, 120, 150 años, como salvo los obesos, porque los obesos se están produciendo al revés. Se está achicando la expectativa de vida. ¿Me explico? Para el resto de la población, la expectativa de vida crece a una velocidad récord. Para los obesos, decrece, se achica. La medicina también va a avanzar tanto de que le va a dar a los obesos alguna otra herramienta o demás. Puede ser. Hasta ahora sí, puede ser. El tema gástrico, un montón de cirugías. Sí, lo viene intentando, sí, pero claro, en ese caso sería solucionar la obesidad, solucionarla, pero mientras seas obeso vas a vivir menos, ¿no? Mientras seas obeso, porque se va descompensando el cuerpo. Piensen que no hay personas de 80 años gordos. Piensen ustedes, los abuelos, los tíos, los conocidos, los vecinos, que tenga 80, 82 años y que pese más de 120 kilos. No hay. En general la obesidad y la vejez no funcionan. No, puede haber uno en 1000, pero bueno, no nos quedemos en ese punto de detalle, pero la extensión de la vida es sin duda el impacto que van a recibir ustedes, desde ya. Priscila, en otro campo, ¿hacia dónde va la ciencia? ¿A qué nos invita? No, yo me imagino en el ámbito de la salud, por ejemplo, con esto de la pandemia, por ahí que haya más conocimiento. No sé, el otro día me fui a hacer un examen médico y el médico me decía que todavía no sabían lo que deja el COVID, por ejemplo. Entonces, dentro de 5 años se va a conocer con más profundidad de qué se trata, porque ahora es todo nuevo. Me imagino por el ámbito de ahí, por ese ámbito, digamos. Vienen muchos cambios por el lado médico también. Acabamos de vivir una revolución. Profesor. Sí. Yo con respecto al tema de la medicina, también me imagino un ideal de que va a avanzar la medicina y demás, pero también creo en las limitaciones de la medicina, porque también es un negocio y lo sabemos, entonces hay como ciertas limitaciones también en ese avance de la medicina. Seguro. Estoy de acuerdo con vos, Camila, todo desarrollo científico tiene tensiones en su popularización, universalización, su igualdad de uso, su acceso. Siempre ha sido así y creo que lo seguirá siendo. Los avances científicos nunca son para todos a la vez. Esa idea también de alguna manera es un pensamiento mágico, la idea de que cualquier avance tenga que darse para todo el mundo ya con justicia y con equidad. Está más cerca de una utopía que de la historia, de lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad, de la complejidad de la historia de la humanidad para acceder a los avances. El pensamiento realista, no realista es la palabra, el pensamiento más científico, concatena hechos, vincula cuestiones empíricas y dice, no, a ver, si yo pienso el mundo real con las dinámicas reales, no puedo imaginar que la máquina que cure el cáncer, el cáncer de cerebro, cuando se invente, va a estar en todos los pueblos de Bolivia y todos los pueblos de Nigeria a la misma velocidad que va a estar en todos los barrios de Nueva York, porque así debe ser. Digamos, eso sí es un pensamiento completamente mágico. Digamos, la máquina que cure el cáncer de cerebro o la máquina que resuelva no sé qué, tendrá una dinámica de desarrollo en los sistemas sociales compleja, tensionante, de puja, de demora, como lo ha tenido el auto, el acceso al avión o el acceso a una lata de ananá.
digamos, el acceso a la lata de ananá, no ha nacido, la lata de ananá o la lata de palmito o un ticket de avión no nació el día 1 para toda la humanidad. Fue una dinámica conflictiva, compleja, de tensiones entre ricos, pobres, dinámicas geográficas, históricas, por el cual se fue generalizando. Entonces, todo va a ser así. Cualquier invento científico tiene dinámicas complejas de generalización de uso. Algunos menos, qué sé yo. La computadora nació en una sociedad más veloz, donde se generalizó más rápido y llegó a más gente más rápidamente que lo que llegó el auto. Digamos, la gente se pasó al auto mucho más lentamente, hubo que esperar mucho más años para pasar de la carreta al auto que pasar de la máquina de escribir a la computadora. Hubo un proceso más dinámico, bueno, pero nunca libre de tensiones, de conflictos y de procesos históricos, nunca libre de eso, ¿no? Ahora, en materia de alimento, ¿hacia dónde va la ciencia? Que va hacia 1000 lugares, pero alguna cosa que está pasando que es revolucionaria y que nos va a impactar de lleno en la Argentina. En la historia de su vida les va a impactar de lleno. ¿Qué está pasando con la carne? Sin duda lo transgénico. No, ¿por qué decir lo transgénico? Ya está instalado, ¿no? Las especies transgénicas de animales. Cada vez más producción en masa, tanto los vacunos como lo bovino alimentado por alimento en un galpón cerrado. Sí, los feedlots decís vos, pero eso ya tiene 20 años o 30. El futuro no va por ahí. El futuro Pollo modificado genéticamente, o sea, me imagino muchas cosas así malas para la salud, ¿no? Bueno, eso hay que probarlo. Pero el futuro va hacia la carne artificial, chicos, no hacia las vacas. Se están creando en laboratorios carnes a partir de células de animales, se empiezan a crear los trozos de carne. Entiendo que está en desarrollo, pero ya existe. O sea, faltaría la masificación. Sí, ya existe. Hay decenas de empresas, decenas, no una o dos, decenas de empresas invirtiendo muchísimo dinero, porque eso va a transformar a países con alto capital y poco terreno en exportadores mundiales de carne. Israel, Japón van a ser las Argentinas del siglo XX. Los que tengan el capital para fabricar edificios enteros, rascacielos enteros, porque la fábrica de carne requiere heladeras, son como cría de carne. Y estamos hablando de carne, no de sintético, no confundan carne con una pasta símil carne, una pasta que es una hamburguesa de fécula y de maíz y de soja con colorante y sabor a carne y olor a carne. No, eso ya existe hace 2000 años. Yo me refiero a carne, vacuna, genéticamente carne. Eso es lo que se está fabricando sin vaca, sin animal, se está fabricando en laboratorio. Y eso ya está en fase comercial. Ya pasamos la fase experimental, de laboratorio, de prueba, de viabilidad, de ajuste científico. Esa etapa ya la pasamos, vamos, eso seguirán también, ¿no? Pero ya estamos en fase comercial. Ya hay frigoríficos, laboratorios produciendo carne para vender. Es cierto, está empezando lentamente, todavía no lo vemos, no hay en el supermercado una bandeja de carne artificial, suena raro, pero les va a sonar muy común en los próximos 6, 7, 10 años. 10 años es mañana. Y eso va a transformar toda la estructura económica, agrícola, ganadera del mundo. Cuidado que el mundo se regula fuertemente por la carne. La carne no es, qué sé yo, un elemento marginal. Hay naciones enteras que viven de la venta de carne, entre ellos la Argentina, que no vivimos la venta de carne, vivimos la venta de soja, pero la carne ocupa un renglón significativo en la estructura histórica argentina. Bueno, va a impactar de lleno en la estructura económica de países como Brasil, como Argentina, que son productores ganados, como muchos países de África, que tienen una gran impronta en la producción de carne.
y el acceso de millones de personas a la carne también. No tanto por el lado de los productores, sino por el lado de los consumidores. Piensen ustedes que la carne, como alimento de proteínas mundial, ha sido siempre un alimento de las clases medias acomodadas, menos en América Latina. El acceso a un bife es el acceso a un lujo por decenas de años en decenas de países. Un bife es una cosa extravagante en muchos países del mundo. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. ¿No vieron cómo es la comida asiática que dicen, hagamos un, ¿cómo es? Chop suey, no sé cómo se llama. Chop suey. Sí, pero ¿cómo es la comida que es todo pedacitos de verdura y unos pedacitos de carne así chiquititos, salteado, así? Se nota mucho en Asia. Chop suey. Ah, bueno. Todo eso no es porque la comida es así, sino porque es lo máximo a carne que se puede acceder. Pedacitos marginales de carne muy mezcladas, porque es muy cara. En general, así vino la historia, ¿no? Esto está cambiando. Entonces, en alimentos está cambiando todo. Digo la carne, porque está pegando de lleno en la estructura mundial, pero muchas otras cosas de materia alimenticia están cambiando. Estamos en la revolución, como bien decía alguien, genética de especies, en la capacidad productiva de especies. Bueno, hay una revolución mundial de la cría de peces, que trae miles de problemas, pero también está cambiando. Bueno, un montón de cosas en materia de alimentación especial, etc. Espérenme que me llama, voy a cortar ahí. Después tenemos el tema, dijimos salud, alimentación. Después tenemos el tema que va a golpear de lleno, ya, en los próximos 10 años, que son todas la autonomía de las máquinas. La inteligencia artificial sumada a la Big Data aplicada a los objetos. Autos autónomos, armas autónomas, máquinas autónomas, fábricas autónomas donde no hay nadie. Eso ya golpea nuestras puertas, ya. Es como un agua así que nos empieza a mojar los pies. Ya entra por todos lados. Cada vez la autonomización de la vida tecnológica es mayor. Eso también viene. Bueno, en definitiva, para sintetizar y no atosigarlos tanto y aburrirlos tanto, las dinámicas científicas disparadas hacia adelante se producen en todos los órdenes de la vida y amenazan impactar de lleno muchos campos de nuestra existencia. Muchos campos. Y esos campos que pueden llegar a impactar y a modificar la vida a una velocidad cada vez mayor, son cada vez más radicales y ameritan un debate, una reflexión, una defensa de las sociedades, un intento de comprender de las sociedades, de regularlo, etc. Y para cerrar el último tema, piensen en el control, el desastre, no el desastre, la palabra se va a interpretar mal, el impacto que va a traer la masificación del control de rostro autónomo, que ya se está masificando. Es decir, que numerosas máquinas, desde la cámara de escáner del aeropuerto, donde ya no va a haber nadie que mire la foto del pasaporte, hasta las personas que entran y salen de un banco, las personas que pasan por un determinado trámite, la lectura de rostro automático por parte de autos, cámaras de seguridad, fuerzas de seguridad, etc., se está multiplicando a una velocidad luz. Y eso va a tener un impacto fenomenal. Fenomenal. El reconocimiento facial trae cambios impactantes en todas las dinámicas legales, administrativas, de movilidad, de permisos, donde pongo el rostro y se habilita o no se habilita determinada cosa, ¿no? O puedo detectar dónde estuviste o dónde no estuviste. Esto se viene ya. Bueno, entonces cambios de todo tipo. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tercera cosa para terminar es cómo construimos el conocimiento científico. Para eso lo vamos a trabajar mucho al final de la unidad 1. ¿Cómo lo construimos? Es decir, esto que viene de allá, que después vamos a profundizar y que va hacia allá,
¿Qué es? ¿Qué tipo de forma tiene? ¿Cómo se construye? ¿Qué piezas tiene este rompecabezas llamado conocimiento científico como tal? Eso también lo vamos a abordar. ¿Qué hay que hacer para hacer ciencia? ¿Cómo hay que juntar los pedacitos para no hacer religión, pero sí hacer ciencia? ¿Qué elementos constituyen el saber científico que son característicos de la ciencia y diferenciadores de otros aspectos de la vida religiosa, artística, popular o lo que fuese? ¿Cómo? Bueno, ahí también es muy importante entender que la ciencia tiene estándares, tiene estructuras, tiene componentes, y que las ciencias económicas, que las ciencias físicas, que las ciencias políticas o la biología, para hacerla, para validar ese conocimiento, por ejemplo, las vacunas, requiere estructura, requiere procedimiento, requiere pasos, partes, ensamblados, características, que hay que estudiar y que hay que entender. Nosotros no nos vamos a poner una vacuna si no pasó la fase 3. ¿Cómo? Sí, claro, no. Y decís todos los periodistas, no, la vacuna X recién está en fase 2. Y de pronto nos encontramos con mi mamá, que es una jubilada, diciendo, no, porque yo no me la voy a poner porque no pasó la fase 2. ¿Fase 2? ¿Fase 3? ¿De qué me estás hablando? Sí, son las fases que una vacuna tiene que pasar para experimentar, validar saberes, y esos saberes ser aprobados por... Entonces empezamos a hablar de pasos, de piezas, de elementos de un componente científico, de construcción científica de un instrumento, en este caso la vacuna, un instrumento que nos defiende de... Entonces, ¿cómo es esto de pasos? Sí, porque en todo el mundo, si no pasa por este lado, si no se sigue estos procedimientos, si no se cumplen con estos estándares, no te la aprueban. Es decir, que el conocimiento científico para ser tal, en materia de vacunas, tiene que ser construido así. Si no, no se lo considera científico. ¿Qué pasó con la Sputnik? ¿Cuál fue el debate en la Argentina y en muchos otros países, no solo en la Argentina? ¿Cuál fue el debate, digamos, de noviembre, desde que supimos de la vacuna, noviembre, diciembre, enero, hasta el 15, el 14 de febrero? ¿Cuál fue el debate? ¿Qué escuchaban en la tele? ¿Qué se peleaban los políticos? ¿Qué se escuchaba de la Sputnik? Y el tema de la desconfianza, ahora digamos, los medios de validación de dónde proviene la vacuna. O sea, en general, el público preferiría una vacuna de Estados Unidos o Europa que una vacuna de Rusia / China. No era que fuera un caso de Chile, de Rusia. China. Era que, ¿qué decía la gente? Como la gente más o menos que no estaba muy alineada con el gobierno. Yo ni loco me pongo la vacuna rusa. No voy a poner la vacuna rusa si me están experimentando con cualquier cosa, te enchufan cualquier cosa. Yo no soy conejito de India de nadie. ¿Vos qué estás? Ni loco. Eso se escuchó muchísimo en la Argentina, en los programas, en esto, ni loco. ¿Por qué? Porque la Sputnik no publicaba su estudio, no validaba su estudio, demoraba en presentar, desnudar el rompecabezas, correr la cortina y mostrar todas las partes del motor. No, este motor te va a llevar lejos, vos confía en mí. No, yo no puedo confiar. La ciencia no pide confianza, la ciencia pide validación. No, pero yo no te voy a matar, no te voy a decir que sí, y es que no, vos confías. No, vos me estás pidiendo un acto religioso. Entonces el presidente decía, ¿qué creen? ¿Que yo me voy a enchufar algo que desconfío? No, si yo me lo enchufo, ¿cómo no se lo voy a enchufar a mi país, a mi pueblo? Lo hago para su bien, te entiendo, pero vos me estás pidiendo que yo confíe en vos. Yo tengo que confiar en los datos. Yo no tengo que confiar en un científico o en un presidente o en un periodista o en un cantante y digan, les puedo asegurar, no les puedo mostrar nada como está hecho, pero les puedo asegurar que es bárbaro. Eso no es la ciencia, eso es la magia. Síganme a mí. No. Pastor no. Lo que hay que hacer es no seguir a nadie, lo que hay que hacer es ver, ponerlo en clave de estándares científicos. Se siguieron los pasos, con qué se experimentó, qué resultados dio, cuántos casos, de qué manera,
Todo eso documentado, anillado, y entregado a un montón de instituciones para que lo miren con lupa, para después darle, después de 2 o 3 veces, confiable. Siguió, se analizó, ¿verdad? Confiable. No es porque el presidente X, síganme, enchúfense en la vacuna. Cualquier presidente, Donald Trump o cualquiera, el que más le guste, el que más amen, solo una persona que juega con lo mágico puede decir, aunque no entiendan nada, aunque no se sabe ningún dato, aunque las pruebas no están, confíen en mí, enchúfensela. Recién a mediados de febrero, cuando el Instituto de Russo publica los datos y en 2 o 3 revistas súper de vanguardia los publican y eso ingresa a la evaluación de pares científicos mundiales, pasamos de la magia y del síganme a no. Y entonces los que decían síganme dicen, ¿vieron que yo no los engañaba? Que el motor los iba a llevar, que yo no le iba a enchufar un mono en vez de un conejo. Tenías razón, pero yo no puedo seguirte a vos. Yo tengo que seguir resultados. Por más que tuvieras razón, no importa, no alcanza con que tuvieras razón. Tengo que entender lo que estoy haciendo como país. Un instituto médico tiene que aprobarlo entendiendo el proceso. No porque el líder, el cura, el pastor, el presidente o el periodista dice confíen en mí, no hacen falta los datos, no hacen falta los procedimientos, no, hay que mostrarlo. Y eso es cómo se construye ciencia, cómo, de qué manera. Yo no puedo venir a la facultad y decirle confíen en mí, denme en la materia de epistemología, pero alcánceme los estudios realizados. No. Si me vas a entrar a pedir estudios realizados, ya empezamos con desconfianza. No. A ver, yo te digo que a mí me encanta dar epistemología y que los estudiantes van a quedar re contentos. Sí, no, lo entiendo, me parece que sí. Pero acérqueme las certificaciones de título, de posgrado, de artículo que usted hizo sobre el tema. No. Al final sos un jodido. No, yo no podría decir eso. No alcanza con que yo le diga al decano, confíen en mí, déjenme dar esta materia. Tengo que acreditar cosas. Y cuando las acredito, voy y le digo, acá están, bueno, está bien, acá están las carpetas, las mira y dice, perfecto, aprobado, profesor, se le asigna la materia. ¿Viste que tenía razón? ¿Para qué me la pediste? ¿Viste que yo tenía razón? ¿Viste que tenía los estudios adecuados? Pero, ¿qué me está diciendo, profesor? ¿Que yo confíe en un acto de fe que usted estaba preparado? Y sí, era lo que yo te decía, no hacía falta que yo te traiga ninguno, sí hacía falta. Y eso llévenlo a la medicina, llévenlo a las vacunas, llévenlo a los programas de gobierno. ¿Cómo? Yo les voy a hacer una gran felicidad para todos y le voy a llevar a todos justicia. ¿Cómo? Póngale algo de razón, ponga un presupuesto, ponga una política, un objetivo, una metodología. Y lo mismo sucede con la aprobación de un avión nuevo, o de un dron nuevo, o de un... ¿Cómo? Este alimento necesita pasar por pruebas. El SENASA regula. Tengo que demostrar que este alimento no tiene elementos tóxicos cancerígenos. Pero todo demostrar. Confíen en mí. Yo vendo latas de tomate hace 200 años. Miren si lo voy a envenenar. Ahora traigo este producto nuevo de latas de atún. Con la experiencia que tengo en alimentos, mire si le voy a tener que poner la lata y llevarlo y que lo analicen y que analicen el aceite, la conserva, el cierre. Hace 200 años que vendo tomate. Mire si yo voy a querer envenenar a mis clientes. ¿Quién diría eso? Nadie, un loco. No, yo vendo tomate hace 200 años y cuando vengo con la lata de atún tengo que pasar un montón de pasos para entender que esa lata está en condiciones de llegar a las masas sociales sin matarla. Eso hace el SENASA y otros organismos. Entonces, ¿qué significa con estos pequeños ejemplos? Que la construcción del conocimiento científico y su validación, es decir, su puesta a prueba y su reconocimiento, tiene procesos, métodos, estándares, requisitos, que es un tipo de conocimiento construido de una manera, que tenemos que estudiar. ¿Es una única manera? No. Ahí vienen los debates epistemológicos. Hay muchos debates sobre cómo debe construirse, cómo debe validarse, cómo esa persona debe demostrar,
o hasta dónde tiene que mostrar, o qué datos tiene que mostrar, o quiénes lo tienen que ver, que lo que se llama la esfera pública de la ciencia. Muy bien. Entonces, sobre eso también vamos a hablar a partir de, no de mañana, de las otras semanas. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos y sus impactos? ¿Y qué es esto que se llama ciencia? Es el motivo de esta materia relacionado a sus estudios. Así que nos vamos a ver mañana. ¿A qué hora tenemos mañana, Andrés? A las 4. A las 4, tenemos a las 4. Tienen que traer alguna idea de revolución científica y de Galileo entre hoy y mañana. Inviertan una horita y media hoy buscando, empapándose un poco para no venir como una hoja en blanco. Y nos vemos mañana. ¿O querías aportar algo, Andreita? ¿Un cierre, alguna cosita? Digo algo, van a encontrar en el aula, ahí estoy gritando mucho, perdón. Ahí van a encontrar en el aula virtual un link, me agarro hipo, un link con un documental de Galileo Galilei, ¿sí? A partir del cual vamos a trabajar la semana que viene, con un trabajo práctico que vamos a subir mañana. La película es larga, por eso les aviso con tiempo, dura como 2 horas, acostumbrados por ahí a las series de capítulos de 25 o 30 minutos, es larga. Así que ya está disponible para que la empiecen a ver si quieren. Eso. Cerramos, chicos. Nos vemos mañana para seguir con este debate. Espero no haberlos matado de aburrimiento. Nos vemos mañana a las 4. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, Estén bien. hasta luego.